Hola, mi nombre es Alexandra Zamora y quiero darte una bienvenida a este canal. Invitarte a que nos escuches y si te gusta el contenido, que te suscribas y le des un like a la campanita. Hoy vamos a estar compartiendo este tema que hemos venido estudiando ya por varias semanas, el Evangelio de Juan. Y hoy estaremos en el capítulo 5, del verso 16 en adelante. Así que te invito a que nos acompañes. Entonces, estamos estudiando el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 16 al 30. Y yo quisiera que leyéramos antifonalmente. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús respondía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Supongo que Olga no puede leer. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. Pues el Padre ama al Hijo, y Él le muestra todo lo que hace así. Sí, y aún cosas más grandes que estas demostrará, que los dejarán a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a quienes a Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo. Para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo en tener vida en sí mismo. Y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo. Y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Muchas gracias. Muchas gracias. Y como una señal de introducción voy a compartir algunos puntos que ya vimos la vez pasada, pero que nos podrían refrescar un poquito la memoria para poder continuar con la narrativa. Jesús está hablando en este capítulo directo al liderazgo. Este es uno de los capítulos más importantes del Evangelio. ¿Y por qué es uno de los más importantes? Porque es el corazón mismo del Evangelio. Porque en este capítulo Jesucristo declara por primera vez que Él es Dios. Jesucristo en este capítulo dice que Él es la vida. En este capítulo Jesús se atribuye autoridad para juzgar, para dar vida. Entonces es un capítulo muy importante para poder entender el Evangelio. Y en este capítulo que nosotros estamos estudiando, él se está dirigiendo a los judíos. Y recordamos que cuando Juan se refiere a los judíos, se está refiriendo al liderazgo. Entonces se lo tienen que imaginar hablando con el liderazgo. ¿Por qué?
porque es importante identificar a la audiencia para que sepamos por qué les habla en cierto tono. Porque es muy posible, no, es un hecho que Jesús le hablaba diferente al pueblo que como le hablaba al liderazgo. Como que al liderazgo les exigía más, les demandaba más, porque él sabía que conocían la palabra. Entonces les pedía más. Así que aquí encontramos entonces a Jesús tratando con el liderazgo. Todos mantengamos los micrófonos cerrados, por favor. Él les dice en este capítulo, como hablábamos anteriormente, que Él es Dios. Y lo vamos a ir estudiando. También les dice que Él es el Mesías. Y todo el Evangelio de Juan, como ya sabemos, se refiere centralmente a que Juan está escribiendo esto para que todos los que escuchen este mensaje puedan creer y tener vida eterna. Y eso nos lo dice como acabamos de hablar el Evangelio de Juan, capítulo 20 y 31, que es donde está el tema central de este Evangelio. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Todo esto, dice Juan, lo he escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. El Cristo significa el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que al creer en su nombre tengan vida. Sí, ven qué maravilla, ven qué gran misterio. Al creer en su nombre tenemos vida. Y esto es lo que nos está hablando entonces este capítulo. Jesús había estado en Judea y había estado por varios meses en Judea, pero luego se fue a Galilea. Y en Galilea se quedó aproximadamente 16 meses. Pero en este capítulo, él regresó de nuevo a Judea, después de aproximadamente más de un año, ¿no? Y está llegando a Judea a una fiesta. Hablamos de que pudo ser una de las 3 fiestas importantes que hacían los judíos al año y a la cual era obligatorio que los varones asistieran. Hablamos que podía ser la de la Pascua, la de Pentecostés, podía ser la de los tabernáculos, ¿no? A una de cualquiera de las 3. Mencionamos en el estudio pasado, pero que él está en una de estas 3 fiestas y que el texto no nos dice en cuál. Pero sabemos que está en una de las fiestas porque Jesús cumple con todo lo que la ley pedía. Y parte de lo que la ley pedía era que todo judío debía de asistir a estas 3 fiestas que Dios había mandado desde el Antiguo Testamento para recordar diferentes momentos en los cuales Él irrumpió en la vida de ellos. Como la Pascua, que yo expliqué la semana pasada, que se trata de la liberación que Dios hizo al pueblo de Israel de Egipto, la de Pentecostés, y que vimos los significados. No los voy a repasar hoy. El conflicto aquí más grande en este capítulo es el sábado. El sábado es el detonante. Y vemos que interesantemente, en los capítulos anteriores, como cuando Jesús se entrevista con Nicodemo o cuando Jesús tiene una reunión con la samaritana o cuando está en las bodas de Canaán o cuando llega al templo y vuelca las mesas, que todo eso lo hemos visto en los capítulos anteriores a este capítulo 5, vemos que es más una relación de Jesús con personas, ¿verdad? Con personas. Pero aquí tenemos a Jesús levantando un poquito el tono de lo que está haciendo. Aquí Jesús ya empieza una parte de persecución. Ya aquí empezamos con los capítulos donde empieza la persecución a Jesucristo y vemos que Jesús le levanta el tono a su resistencia, por decirlo de alguna manera. Aquí la confrontación que Jesús le hace a los religiosos de la época, al liderazgo de la época, ya es un poquito más alta. Y a mí me llama esto mucho la atención, porque yo creo que hay exigencias mayores para nosotros los líderes. Yo veo, no que nos toque una paila más adentro o más afuera del infierno si pecamos, no, yo creo que el infierno es el mismo nivelito para todos. Pero me refiero con esto a que los que nos metemos a enseñar, los que nos metemos a liderar, los que nos metemos a servir a Dios, vemos que Jesús es más fuerte, es más demandante, lo mismo Pablo y lo mismo los otros. O sea, entonces yo creo que cuando nosotros nos metemos a enseñar, tenemos que, a enseñar me refiero a liderar, porque no puede ser necesariamente enseñar, pero a liderar. Tenemos que estar conscientes de la gran responsabilidad y del gran privilegio que tenemos, porque es un privilegio, pero que trae gran responsabilidad.
Y aquí lo podemos ver. Resulta que entonces el detonante es el sábado. El sábado. ¿Por qué? Porque Jesús, en el estudio anterior que hicimos, sana a un señor que tenía 38 años de vivir a la par de un pozo, de un estanque, donde de tiempo en tiempo él se podía meter al agua y recibía sanidad, de acuerdo a la creencia de la época. Y resulta que Jesús viene y le pregunta, ¿quiere ser sano? Y el hombre le dice que sí, Jesús lo sana y le dice que tome la camilla y se vaya, pero se encuentra con unos judíos líderes y estos judíos líderes le hacen un cuestionamiento enorme a este hombre hasta que le sonsacan quién fue el que lo sanó. Y vemos que este señor a quien Jesús sana, Jesús le dice que vaya y que ya que siga con su vida y tal, y este hombre viene y traiciona a Jesús y le dice a los judíos quién fue el que lo sanó, sabiendo que andaban persiguiéndolo para matarlo. Bueno, y vimos todas las comparaciones que esto tiene con nuestro diario vivir y con muchos de nosotros que muchas veces traicionamos a Jesús en nuestro diario vivir, tal vez no como Él, que nos hizo una sanidad, pero no obedeciéndolo, no haciendo lo que Él nos manda cuando Él nos ha bendecido, cuando Él nos ha provisto, cuando Él nos ha sanado, cuando Él nos ha arreglado el corazón, cuando Él ha arreglado nuestras relaciones de matrimonio con nuestros hijos, pero después nosotros somos mezquinos, después nosotros, o sea, lo traicionamos de una u otra manera. Y todo eso, pues lo cubrimos un poco la vez pasada. El capítulo 7 y 8 del Evangelio de Juan dicen, los judíos le dicen que él está endemoniado. Imagínense, le dicen que está endemoniado. En Juan 12:24, por ejemplo, le dicen que él está sanando gente en el poder de Satanás. O sea que sí sana gente, pero con el poder de Satanás. Y así vemos, por ejemplo, en Juan 10:20, le dicen que está loco, pero loco de demente, loco de insano. O sea que Jesús tiene muchas acusaciones en los capítulos que siguen y las vamos a estar estudiando en nuestros próximos espacios. Al final le dicen que es un blasfemo porque declara que Él es Dios. Y esa es la bomba que hoy Jesús tira. Hoy les dice que Él es Dios. Y hasta ahí ya no pueden más estos judíos o líderes de la época. El verso 16. Sí, mi vida, con pregunta, Jaime. Sí, que usted decía que el detonante había sido el tema del sábado, pero yo lo entendí más que el detonante había sido que él le había dicho que era Dios. O sea, eso creo que les molestó más que el sábado. En este capítulo, porque estoy dando la introducción, recordando el estudio pasado que no estuviste. El detonante en el estudio pasado fue el sábado. Y ahora ya entramos a donde les dice que es Dios. Además, entonces ya tiene la cuestión bien revuelta y complicada porque ya le dijo al enfermo que caminara porque lo vieron haciendo cosas que aquí las vamos a retomar y por eso hice la introducción, porque como también esto va a las redes sociales para que las personas que se unen entiendan de qué venimos hablando. Pero sí, continúa. Por eso te hablo que va a escalar el conflicto. Jesús va a confrontar más esta vez. Entonces, en el verso 16 dice, precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. ¿Sí? Y ya sabemos cuáles cosas. Sanaba, liberaba, ayudaba, daba vida, hacía todas las cosas que hemos visto en su ministerio. Entonces dice, precisamente por esto. O sea, Juan nos aclara y es bien puntual para decirnos por qué lo perseguían. ¿Por qué lo perseguían? Porque hacía cosas los sábados. Porque hacía cosas los sábados. Porque no debía hacerlas un sábado. ¿Cuáles son las cosas que hacía? Lo que acabo de contarles, sanar a una persona. O sea, sanar a una persona, los judíos no querían que sucediera, solo porque es sábado. Así era como habían estirado las leyes, lo que se llama la ley. La habían estirado a tal punto que ni siquiera podía una persona recibir sanidad un sábado. En lugar de alegrarse ni celebrar con esta persona que había sido sanada, lo usaban de excusa para justificar por qué era que tenían que perseguir a Jesucristo. ¿Por qué tenían que hacerle su vida incómoda y miserable? Ahora, como hablamos la vez pasada, Jesús pudo haber sanado a este hombre el viernes. Fue esperar el lunes, pero lo sanó el sábado porque había propósito.
Sí, Jesús no era como que, uy, lo van a matar. No, no, no. Jesús sabía que lo iban a matar. El tema era cuándo. Pero para él no era ninguna sorpresa que lo iban a matar o que lo querían matar, porque él sabía que había venido a morir. El tema es cuándo. Y él lo que estaba controlando antes y ahora es el tiempo, porque se tienen que cumplir las profecías para que hoy tú y yo, que no estuvimos en aquel siglo, podamos creer. Se tenía que cumplir todo lo escrito. Además, que él tenía que hacer la voluntad del Padre. Y supongo que eso estaba súper arregladísimo entre ellos. Entonces, ellos usan el sábado como el detonante, en este caso, hasta donde vamos, para que el sábado, que había sido creado para el hombre, ¿verdad? Sabemos que, y estudiamos la semana pasada, que el sábado fue creado para que el hombre descanse, no para que se convirtiera en un cansancio tal que llegó a ser el día más difícil de la semana, por todas las reglas que habían que cumplir, que no estaban en la ley de Dios, que habían sido agregadas a través de la historia y a través de los años. Yo les di algunos ejemplos de esto. Pero bueno, aquí empieza una cristología espectacular. Y cristología es una de las ramas de la teología. La teología tiene varias ramas, una de ellas es la cristología. Y esto es lo que vamos a encontrarnos hoy. En el verso 17. Pero Jesús les respondía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también. Sí, si vemos aquí no solamente sana, sino que le sigue dando el punto. Y en este punto le dice, mi Padre, o sea, primero dice mi Padre, ¿verdad? Y segundo les dice, aún hoy está trabajando, el sábado. Y no solo él trabaja, es que yo también trabajo. Entonces, claro, para aquellos judíos, imagínense, Jesús le dice que es su Padre y además dice que él trabaja y que él también está trabajando. O sea, para esos judíos esto era, o sea, mucho más allá. Recuerden esa cantidad de leyes que tenían ellos para un día como el sábado. O sea, habían unos pensamientos sobre el sábado impresionantes, como por ejemplo, que alguien podía cargar una carga dentro de la casa, pero no podía pasarla de una casa a otra. Por ejemplo, alguien podía llevar una carga, pero no se la podía echar al hombro. O sea, un montón de leyes que le habían agregado a la ley de Dios, impresionantes, impresionantes. O sea, y aquí está Jesús diciendo que además Él trabaja. Vamos a estudiar entonces a qué se refiere, porque entonces, ¿cómo es que el sábado es el día del descanso? Porque esa parte sí estaba en la ley, que el sábado era el día del descanso. Pero del descanso, no de la obsesión por el cumplimiento de las leyes o por cumplir leyes que Él nunca había dejado. Igual que Dios en su naturaleza. Aquí cuando dice Padre, Él ya está diciendo que Él tiene la misma naturaleza que Dios. Mi Padre. Él trabaja y yo también. Y aquí empieza a calentarse el tono en que Él está confrontando. Mi Padre, entonces, comparten la misma naturaleza, la misma esencia. Importante. Jesús no es hecho de otra materia. Es de la misma materia que Dios, porque Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y este es el misterio de la Trinidad. Y dentro de lo que podemos en esta noche vamos a tratar de explicar esta cristología y un poquito de la Trinidad, pero es un misterio. Es un misterio que para nosotros los humanos no es tan fácil de comprender, pero dentro de lo que podamos y esté en nuestra humanidad, hoy vamos a tratar de acercarnos y pedir a Dios que en su amor y misericordia nos permita entender este misterio un poco dentro de lo que nuestra humanidad nos permite. Son de la misma esencia. Entonces, y aquí está diciendo Jesús que Dios no descansa, que Él no necesita descansar, que Dios está trabajando. Ahora, la Biblia nos habla que después de que Él hizo la creación, dice, y el séptimo día, Dios descansó, sí, de estar haciendo la creación. Él tomó un descanso. Pero eso no significa que paró de hacer cosas. Muchas cosas siguieron sucediendo. Muchas cosas más pasaron. Hoy día, por ejemplo, Dios sostiene el universo y está haciendo que las lunas y que los
meteoritos y que los planetas y que el sol gire y que nosotros tengamos calor y que tengamos la noche. O sea, está alimentando a los animalitos en la jungla, está diciéndole a las olas hasta dónde llegan. O sea, Dios siempre trabaja. Dios siempre está trabajando. Pero Dios no se cansa y por eso no tiene por qué descansar, ¿verdad? Por eso no tenía por qué descansar, dejar de hacer los milagros que Jesús hacía. Y por eso no paró de hacer las cosas. Dios siempre está escuchándonos, está contestando a nuestras oraciones y Él no se cansa y nos está cuidando todo el tiempo y nos está cuidando a todos y todo el tiempo y no se cansa. Entonces, encontramos que Jesús aquí viene diciendo, bueno, el Padre y yo somos lo mismo y Él trabaja y yo también. Y yo también. Entonces, encontramos que las regulaciones del sábado no son para Dios, no son para Jesús. El descanso lo necesitamos los hombres, pero no lo necesita Dios. Dios no deja de trabajar, Dios no deja de hacer cosas. Como tampoco los 10 mandamientos. Un día alguien me preguntaba, bueno, ¿por qué si Dios dice que no matamos, que no debemos matar? ¿Por qué en el Antiguo Testamento había momentos en que había guerra y el pueblo de Israel iba a la guerra y Dios lo respaldaba y mataba a muchas personas en aquel momento? Bueno, una de las respuestas que puedo dar es que la ley nunca fue creada para Dios. La ley fue creada para los hombres, no para Dios. Dios hace lo que Él quiera, porque Él es soberano, porque Él es Dios, porque Él es Señor, porque Él es el creador del universo. Entonces, Él no está sujeto. Las leyes y las reglas fueron dadas para nosotros, no para Él. Y claro, yo sé que esto puede ser algo que nos puede chocar, porque en nuestra humanidad nosotros esperamos que Él se comporte como humano. Pero no, Él es Dios y Él es soberano, totalmente soberano. Y es muy interesante porque al final de ese verso Jesús le dice, y yo también trabajo. Lo pudo dejar ahí y decir, y Dios trabaja. Ah, no, pero es que además le agrega, y yo también trabajo. O sea, como hablábamos, provocando, calentando el tono, escalando la situación. Aquí a Jesús abiertamente está diciendo que Él y el Padre son uno, que Él son la misma cosa, que Él es Dios, que cuando sanó, cuando liberó, cuando salvó, era Dios quien estaba sanando a través de Él, porque Él es Dios. Ahora, el 18 dice, así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo. ¿Sí? Esto es lo que causa lo que Jesús dijo. Los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, y aquí responde a lo que dijo Jaime, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Que así es como le puse a este tema. Igual, Jesús es igual a Dios. Jesús es Dios, es igual a Dios. Vemos entonces que definitivamente, ¿verdad? Se escala el conflicto y Dios está trabajando para que este pueblo, para que estas personas, para que este liderazgo se examine, sea confrontado con lo que está haciendo. ¿Y por qué el sábado? Yo sé que ya lo mencioné la vez pasada, pero lo vuelvo a mencionar hoy, porque es importantísimo. Porque los judíos creían que podían ser salvos por observar la ley. Y todo el tema del evangelio es decir que es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe, como dice Efesios 2, 8 y 9. Entonces, por eso este gran énfasis de Jesús en destruir todo, en que se desborone la ley, en que se desborone el sábado. Porque ellos no estaban respetando la ley, sino sus propias reglas que ellos habían incorporado. Entonces, era con sus propias reglas que se era salvo. Entonces, el énfasis de Jesús es no, la salvación no es por obras. El que da la vida soy yo. No las reglas, no los rituales. No el ir al culto, no el ir a misa, no el tomar la hostia, no la comunión en la iglesia evangélica, no el confesionario, no. Jesús lo que está diciendo es ninguna de esas reglas te lleva al cielo. El único que te puede llevar al cielo soy yo.
porque yo soy la vida, soy la resurrección. Es creer en mí. Y ese es el mensaje que está dando. Lo único que ellos podían hacer era matarlo, porque todos los argumentos, no había ningún argumento, porque todos Jesús se los confrontaba, uno a uno, se los iba confrontando. Entonces no podían con los argumentos, porque Jesús siempre tenía razón. Ahora, decían que Jesús era loco. Bueno, si Jesús hubiera sido uno de esos locos de la época o de esos locos que aparecen hoy, que dice que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, bueno, entonces que los locos no hacen milagros. Los locos no sanan a un paralítico después de 38 años de estar a la orilla de un estanque, a ver si se sana. Los locos no alimentaban a 5,000 personas, ¿verdad? Entonces le decían loco, sí, pero a ver, ¿qué loco hacía los milagros que Jesús hacía? Y que todos lo seguían. Y no era que lo seguían 5 personas o 10, porque en aquella época vinieron otros antes de Jesús que se decían que ellos eran el Mesías. Antes de Jesús vinieron otros, porque ellos sabían que era una profecía que tenía que cumplirse. Entonces algunos vinieron con la historia, pero desaparecieron. Y en algún momento de los libros del Evangelio ustedes van a leer que otros habían venido antes. Pero ninguno de esos permaneció ni hizo los milagros ni nada parecido a lo que nos cuenta el Evangelio que hizo Jesucristo. Entonces, esto es sumamente importante porque nosotros no podemos decir entonces, o las personas que creen que Jesús es un maestro o que Jesús era un profeta, por ejemplo, las personas de la fe musulmana que creen que Jesús era un profeta, o las personas de la fe del budismo que creen que Jesús era un gran maestro, un iluminado, o las personas que creen que es un hijo de Dios o que era un ángel especial. Pues no, el texto bíblico nos dice que Jesús no era ni iluminado, ni un profeta, ni un maestro. Sí, Jesús es Dios. Y eso es el mensaje de Juan en el capítulo 5. Jesús es Dios. Él mismo es Dios. Entonces, si alguien rechaza a Jesús, está rechazando. Si alguien rechaza a Jesús, rechaza a Dios. Entonces, nadie puede decir yo creo en Dios, pero no creo en Jesús. Nadie puede decir yo tengo fe en Dios, pero no cree en Jesucristo, en que Él murió y resucitó entre los muertos y en el perdón de pecados. Esa persona, de acuerdo a lo que estamos leyendo hoy, no va. Es importante que nosotros entendamos que quien rechaza la palabra de Dios, quien rechaza a Dios, está rechazando a Jesús. Y quien rechaza a Jesús, rechaza la palabra y rechaza a Dios. Y así es como funciona, porque son uno. Porque son uno. No hay buenas intenciones que nos permitan ir al cielo. Si Jesús no es Dios, no hay cristianismo. El capítulo 19. Entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Ciertamente, ciertamente. Recuerden que con Nicodemo también dijo, de cierto digo, que ciertamente significa de cierto digo. Recuerdan que lo hablamos y que era cuando Dios quería poner mucho énfasis en algo, que repite 3 veces de cierto. En el griego está de cierto digo. Aquí en la traducción encontramos ciertamente, que de hecho a mí me gustaría, no sé, como algo más fuerte todavía, porque en el griego es más fuerte el énfasis que está poniendo de que eso es así, de que no hay otra, de que es por ahí. Entonces, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede, oigan, no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. O sea, sigue reiterando en este otro versículo que Él es Dios y que el Padre y Él son uno. Porque, óiganlo bien, ciertamente les aseguro que el Hijo, o sea, Él no puede hacer nada por su propia cuenta. O sea, todo lo que hace lo ve del Padre. Y luego,
Porque cualquier cosa que el Padre hace, también la hace el Hijo. Entonces, es interesante porque algunas personas dicen que Jesús pecó, que Jesús cayó, que Jesús fue tentado y que cayó. Y yo he oído esos argumentos por ahí que no tienen ninguna base bíblica. Pero entonces, si Jesús cayó y Jesús pecó, entonces Dios peca. Porque Jesús es Dios. Y tú me dices, bueno, pero es que Jesús estaba en su humanidad. No, Jesús siempre fue humano y siempre fue divino y las dos cosas fue al mismo tiempo. No fue que a veces se vació de la humanidad y solo quedó lo divino, y a veces entró lo humano y solo quedó lo humano y lo divino se fue. No, no, siempre fue humano, siempre estuvo su humanidad y su divinidad presente. Él siempre fue las dos cosas. Esto es difícil de entender, claro que es difícil de entender para nosotros, pero el texto bíblico nos dice que Jesús es Dios y que siempre estuvo en las dos condiciones. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? En algunos momentos, por ejemplo, como en la cruz, o en momentos de esos decimos, bueno, entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Quién estaba? ¿Estaba Dios, la parte divina, o estaba el hombre, Jesús como hombre? Y bueno, para morir en una cruz, ¿quién moría? Entonces, ¿moría Dios o moría el hombre? Bueno, estaban los dos, pero el que muere por nosotros, el que no peca, el que no cae, el que no falla, y que reúne todos estos requisitos, lo cual nos hace a nosotros ser redimidos, justificados y santificados en Él, es Jesucristo, Dios y humano. Y les voy a poner un ejemplo porque tal vez esto te puede ilustrar. Si tú vas por la calle manejando y un policía te para y te pide y te dice que le des, no sé, la licencia. Y resulta que tú eres el hijo, no sé, estás en África y eres el hijo del embajador, no sé, de algún país poderoso, que la gente le tiene mucho miedo, etcétera. No sé, para decir algo puede ser no sé, de Francia. Entonces usted está en África y le piden la licencia. Usted, en el momento en que le piden la licencia, usted podría perfectamente, usted saca la licencia, usted muestra que usted tiene un documento diplomático y que por lo tanto usted no lo pueden tocar, porque usted es el hijo, o usted es el cónsul, o usted es el embajador. Entonces nadie lo puede tocar. Usted está a alta velocidad manejando en la carretera, lo paró la policía en África, usted saca su documento diplomático y le dicen, señor, disculpe, usted se puede ir. Ok, resulta que en la cruz Jesús no sacó su documento diplomático. Y esto es el ejemplo que más se me ocurre en este momento para explicarles por qué Jesús no usó su documento diplomático del cielo. Él se restringió a la parte y vivió como humano todo ese dolor y todo ese sufrimiento. Pero no dejó de ser Dios. Si se me ocurre otra forma más de decirlo, pues ahí se las compartiré en algún momento. Entonces, este texto es usado por muchos para decir así, aquí que Jesús reconoce que es inferior al Padre. O sea, que no es lo mismo Jesús que Dios. Sí, porque Él dice cualquier cosa que el Padre hace, yo hago. Entonces, algunos lo han usado por ahí. Pero el texto no dice eso. Que Jesús, en realidad, lo que quiere decir es que Jesús no actúa independientemente al Padre. Jesús tampoco peca. Si Jesús no pecó, Dios tampoco pecó. Si Jesús pecó, Dios peca. El texto en Juan 8:29 dice lo siguiente: el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. El que me envió, el Padre, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. O sea, en todo momento, mientras Jesús estuvo en su ministerio en la tierra, le agradó al Padre. Hizo la voluntad de Dios. Entonces, ver a Dios es ver a Jesús. Conocer su palabra, lo que estamos haciendo hoy, es conocer a Dios, es conocer a Jesús. Juan nos está presentando a Jesús, nos está describiendo a Jesús, nos está contando historias para que conozcamos a Jesús, porque Juan sabe que en la medida en que conozcamos a Jesús, estamos conociendo a Dios. Y lo conocemos en su palabra.
El 20. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Aquí ya habla de amor. El Padre ama al Hijo. Habla de amor. Y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Aquí está Jesús hablando de lo que sucederá. Si vemos una relación de amor entre padre e hijo, y por esta razón, vean, y por esta razón, porque el padre ama al hijo y le muestra todo lo que hace, aquí estamos hablando de que el padre ama al hijo y porque lo ama, le muestra todo lo que hace. Aquí está hablando como padre y como hijo. ¿Por qué le muestra todo lo que hace? Porque lo ama. Es el mismo principio del matrimonio. Es el mismo principio entre nosotros. El que el amor sea la razón y lo que nos mueve en la vida. Entonces, hacemos cosas por amor. El verso 21. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Así como el Padre resucita muertos. Miren qué comparación. Imagínense la audiencia que está escuchando a Jesús. Ya deben tener las piedras en la mano. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quien Él le plazca. O sea, Jesús les está declarando que Él es Dios. Les está tratando de hacer entender que Él es Dios. Y aquí está hablando del poder de la resurrección. ¿Por qué? Porque el Padre resucita a los muertos. ¿Qué es resucitar a los muertos? Resucitar. Entonces ya está hablando del poder de la resurrección. Se está hablando de cosas bien sublimes, bien poderosas. Esto es un texto bien, bien profundo. Y de verdad, que Dios nos ilumine para poder creer en todo esto y internalizarlo y hacerlo parte de nuestra vida. Lo más importante es que lo estamos leyendo en la palabra y que muy al inicio, hace 9 meses atrás, estudiamos que la Biblia es la palabra de Dios y buscamos las evidencias externas e internas para que ahora que nos encontramos con esta complejidad del texto bíblico, ese conocimiento previo que tuvimos al principio sobre la Biblia y la palabra de Dios nos ayude a agarrarnos de que este texto está hablando la verdad. El poder de la resurrección, declaración de que Él es Dios. Y se aplica el nombre de Dios. Se llama a sí mismo Hijo de Dios, el Mesías. No otro Dios, como algunos creen, sino el único Dios. En Juan 14, Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cosas como estas Él llega a decir. Él tiene el mismo poder que tiene el Padre. ¿Qué más poder puede tener que Jesús dice que Él da vida? Y eso es lo que nos dice. Dice, Él da vida. O sea, para empezar, para poder dar vida tiene que estar muerto. Muerto como estábamos todos nosotros cuando nacimos. Estábamos totalmente muertos, espiritualmente. Y el que nos da vida es Jesús. Por eso habla de la vida. No se refiere a la vida de vivir, se refiere a la vida espiritual. Él nos da vida. Y nos da vida porque todos nacemos muertos espiritualmente. Y es en Cristo que encontramos la vida y que tenemos la vida. Yo iba a buscar alguna cosita, un muñequito. Iba a traer una aguja, pero ustedes imagínenselo. Que tengamos aquí un muñequito y que yo tengo una aguja y punzo el muñequito. Sí, el muñequito no siente nada, absolutamente nada. Pues así sucede con nosotros cuando nacemos. Estamos totalmente muertos espiritualmente. No sentimos, no vemos, no oímos, no entendemos. Sino hasta que creemos en Jesucristo y empezamos a ver y empezamos a entender el mundo espiritual. Entonces tenemos a este hombre llamado Jesús, que es un nazareno, que es un pueblito por allá todo sencillo, y que además es carpintero, que creció entre muchos de ellos, que está diciendo que Él y el Padre son uno, y que Él es Dios.
Ustedes pueden imaginar la reacción de estos judíos. Está diciendo que Él tiene el mismo poder que el Padre y que tiene el poder de dar vida. Jesús está diciendo que Él es la resurrección y la vida, que es la verdad, que Él es igual que Dios. Jesús está delante de toda esta gente diciéndoles, sí, bueno, ese soy yo. Y claro, pensaban que estaba loco. Porque recuerden que los judíos esperaban a un gran ejército militar que llegara, a un hombre muy poderoso que iba a venir a destruir los poderes del imperio que los tenían oprimidos. Y resulta que aquí aparece este hombre nazareno, sencillo, carpintero, que viene y hace miles de milagros que no podían decir que no venían de Dios, porque el mismo Nicodemo viene y le dice, sabemos que las cosas que haces vienen de Dios. Sí, nadie puede hacer todos estos milagros si no viene de Dios. Sin embargo, lo buscaban para matarlo. Y no fue que Jesús hizo los milagros escondidos, no, los hizo en público. Los hizo delante de todo el mundo. Le dio de comer a miles de personas, sanó a mucha gente y por muchos días. Y todo lo hizo en público, frente a miles de personas, a miles de testigos. Y lo hizo delante de todo el mundo para que la historia cuente, como estamos leyendo hoy. Para que podamos tener testigos visuales, que es lo que quiere decir Juan. Juan dice, y yo estaba ahí. Y yo lo vi. Y este que les cuenta, escribe, dice Juan 1:1. Este que les cuenta estuvo ahí. Todos esos testigos nos los deja para que nosotros hoy podamos creer. Y bueno, nos dice, además el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo. ¡Wow! Además ahora habla de juicio. Además ahora dice que el Padre le entregó el juicio a él. O sea, un poder tan grande. Además, el Padre no juzga a nadie. O sea, quiero que sepan que el que los va a juzgar a ustedes soy yo, porque el Padre no va a juzgar a nadie. Me delegó esa tarea a mí. O sea, lo van a matar y Jesús les dice que Él es el que los va a juzgar. O sea, tiene poder para juzgar. Él es Dios. Igual que Dios. Tiene la misma autoridad que Dios. Es muy difícil entender esto, ¿no? Que Él es Dios y al mismo tiempo está separado de Dios, pero es así. La realidad de la Trinidad es complicada para nosotros los humanos, pero tanto Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma persona. Son la misma persona. Son hechos de la misma esencia. Son lo mismo. Son un solo Dios. Ahora, cada uno de ellos, pues dentro de su relación interna, tienen diferentes roles, pero dentro de su misterio interno, por decirlo de alguna manera. Pero no son tres dioses. Son un solo Dios. El 23, para que todos honren al Hijo. Ay, miren todo esto. Entonces le dio poder con la vida, le dio autoridad para juzgar y otras cositas más que mencioné, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. Ah, y además les está diciendo que deben de honrarlo. O sea, de adorarlo. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. O sea, el que no honra a Jesús, no honra a Dios. Entonces, esto nos contesta muchas preguntas desde la perspectiva misionológica para los que trabajamos en misiones. Porque el que no honra a Dios, no, el que no honra al Hijo, no honra a Dios. Y esto podría contestarles a algunos de ustedes porque una persona como yo, o Lisette, que también está acá y que también trabaja en misiones, bueno, sirve en una agencia misionera, y porque muchos hemos consagrado la vida, personas que hemos sido estudiadas y que tenemos un poco de estudios que podríamos trabajar en otras cosas lucrativas, y etcétera, porque invertimos nuestra vida en que otros conozcan de Jesús. ¿Por qué? Porque que conozcan a Dios no significa que conozcan a Jesús. Porque el alguien crea en Dios no significa que cree en Jesús. Y si no cree en Jesús, no va. Tiene que creer en Jesús. De la misma manera, entonces,
Si tú deshonras al Padre, lo haces conmigo. Eso es lo que Jesús dice. Y vuelve a declarar que Él es Dios. Él insiste en ser honrado, en ser obedecido, en ser adorado de la misma manera que el Padre. Y el que no hace con Él, no lo hace con el Padre. Recuerden, cuando Jesús fue bautizado por Juan, recuerden cuando camina por el río, fue bautizado con Juan, que Dios habla desde el cielo y dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Si Jesús es honrado, es reconocido por el Padre. Juan 15, 23 y 25 dice lo siguiente. El que me aborrece a mí, vean qué fuerte. 15, 25. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ninguno otro antes ha realizado, no serían culpables de tanto pecado. Pero ahora las han visto y sin embargo a mí y a mi Padre nos están aborreciendo. O sea que el que aborrece a Jesús aborrece al Padre, porque estaban tratando de matarlo. Juan 8, 37, 40 y 58. Leo para ustedes. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra, les dice Jesús. El 40. Ustedes, en cambio, quieren matarme. A mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. El 58. Ciertamente, les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Ojo, entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. O sea, quisieron matarlo. Y esta es una práctica que no solamente existe en estos tiempos. Yo estuve una vez predicando en la India frente a un hospital en el centro de la India y bueno, un poquito hacia el sur. Y estaba predicando frente a un hospital una campaña abierta y los fanáticos hinduistas en donde yo estaba predicando empezaron a tirarme piedras, literalmente. Yo sé lo que es que le tiren piedras porque usted está hablando de Jesucristo. Y las piedras caían y sonaban en el piso donde yo estaba. Y los pastores y los líderes y todos los que estaban, que me habían invitado para que fuera a hacer esta prédica abierta. Y yo cuando comencé siempre he sido muy usada en milagros y en sanidades. Entonces se estaba orando por la gente y la gente estaba siendo sanada, etc. Y cuando ellos vieron las piedras que estaban cayendo, sonaban así, ¡guau, guau, guau!, en la plataforma de madera. Me cubrieron con su cuerpo y me sacaron del lugar. Entonces, esto todavía existe para alguien que predica el evangelio. No solamente pasó en los tiempos de Jesús. Y bueno, y Juan 11:53 dice, así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Juan 11:53. Y ahí decidieron, le quitamos la vida a este. Entonces, este texto nos arroja mucha luz para contestarnos la pregunta de si alguien puede ser salvo si cree en Dios Padre, pero no en Jesús. Esto nos puede ayudar. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Sin motivo, no les hizo nada, nada. Lo único que hacía era sanar, dar de comer, liberar gente endemoniada, hablar del Antiguo Testamento. No les robó, no hizo conflicto, no les pegó, no se aprovechó de su poder, no fue que hizo que cayera fuego del cielo y los quemara, no se defendió. No había ninguna razón para que lo odiaran. La única razón era esa. Cuando yo empecé a caminar con Jesús, esto me recuerda algo interesante. Cuando yo todavía no sabía nada de Jesús, un día
que alguien me había regalado una Biblia, pero yo nunca la había abierto. Pero en ese viaje yo me llevé esta Biblia. Y me llevé esta Biblia como un libro cualquiera para leerlo en el vuelo, que yo iba para las Polinesias. Y cuando yo tomé el vuelo de Hawái, American Samoa, había una fila de personas, así que estaban haciendo la fila para entrar al avión. Y había una señora como 5 personas adelante mío, que ni yo ni sabía quién era, nunca la había visto, andaba vestida normal como la gente de esas islas del Pacífico Sur. Nada especial, nada especial. Y a mí esa señora, 5 personas adelante mía, me cayó mal. Y yo era una persona que ni siquiera determinaba a la gente de la derecha ni la izquierda, pero es que no conocía ni a mis vecinos. Y a mí esa señora me cayó mal, pero me cayó mal de que me dio asco. Me cayó mal de que me dio como feo, como asco. Imagínense, la señora no era ni que olía, porque ella estaba 5 personas adelante mío. ¿Y saben una cosa? Cuando me senté en el avión, yo me senté en el A, ella se sentó en el B. A ver, yo adentro y ella afuera. No, yo afuera, sí. Y se sentó, era A y B, 2 asientos. Y ella se sentó a mi lado. Y esa mujer, después de unos minutos, sacó su Biblia y me abrió la Biblia y me dijo que leyera un texto bíblico que estaba ahí. Yo saqué la mía primero, ¿no? Yo empecé a leer y ella empezó a hablarme y a mí me cayó muy mal, entonces yo saqué la Biblia para que no me hablara más y me la puse aquí al frente. Y esa señora se volvió y me dijo, ¿usted es cristiana? Y yo le dije, no. Y ella me dijo, yo sí soy cristiana. Y le dije, bueno, yo soy cristiana. Y entonces me dice, yo soy cristiana de tal y tal denominación. Y yo le dije, pues yo soy cristiana. Y entonces ella me dijo, donde me dio a leer la Biblia. Y sacó la suya en un dialecto de la isla. Y la abrió. Y recuerdo cómo es el dialecto. Y yo vi, no podía entender. Entonces ella me dijo, busca esto en la tuya. Y entonces, claro, porque yo le había dicho que era cristiana. Entonces ella creía que yo sabía buscar en la Biblia. Entonces, donde vio que no sabía, me dice, déjame, yo te ayudo. Y ella abrió el libro y me mostró. Y el texto que me demandaba, que me decía, esto dice Dios para ti. Decía, yo Jehová te mando que no forniques ni adulteres más. Y yo le había dicho que iba a ver a mi marido. Y no era cierto, yo iba a ver a mi novio. Entonces, este tema del choque espiritual que podemos ver aquí en los judíos contra Jesús, en una medida muy pequeña, yo lo he vivido. Con alguien que yo ni siquiera conocía. Simplemente un choque. Simplemente me molestaba la señora. Y resulta que, claro, era el instrumento que Dios iba a usar para darme una palabra que no era precisamente la que yo quería oír, ¿verdad? ¿Quién le gusta que le digan que usted es una adúltera, no? Pero así fue como uno de mis primeros contactos con el Evangelio. Qué manera, ¿no? Pudo haber sido más amorosito. Bueno, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra, nos dice el 24, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. El que oye mi palabra, y el que oye mi palabra y cree, sin oír nadie puede creer. Este es un principio que mueve todo. Sin oír nadie puede creer. Por eso es muy importante que la gente oiga, porque es en el oír que viene la fe y que aumenta la fe. Porque recordemos que tenemos y vivimos en 2 mundos, el espiritual y el natural. Y así como desayunamos y almorzamos, también debemos comer alimento espiritual. Y por eso debemos leer la palabra. Por eso nosotros debemos de ir y hablar de Jesús. Y por eso también hacemos las misiones. Porque hay que ir y hablar de Jesús. Porque si no hablamos, ¿cómo van a creer si nadie les ha hablado? Y luego, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado. Porque ellos hablan lo mismo, Dios y Jesús. Jesús declara que Él es Dios una vez más. Al que cree que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado. Su poder para dar vida eterna. Aquí resalta el poder que Él tiene para dar vida eterna. Nos habla entonces de lo que está sucediendo, de que ya tiene, el que cree tiene vida eterna. Y creer aquí no se refiere a un creer así como superficial, o sea, el que oyó y cree, no, un creer de quien cree y sigue y obedece y implementa lo que aprende. A eso se refiere, no será juzgado. Y ya pasó de la muerte a la vida, solo con creer, ya pasó de muerte a vida.
Nosotros hemos pasado de muerte a vida porque hemos creído que Jesucristo es el Señor y que Él es Dios y que vino y que murió y resucitó entre los muertos por nuestros pecados y que nos da vida eterna. Así que nosotros, entonces, creemos en Jesús y tenemos vida eterna. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oirán vivirán. Aquí Jesús nos habla de que nosotros, los muertos se refiere a los muertos espiritualmente, que ya llegó el tiempo de la resurrección, que ha llegado ya, y que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan van a vivir. Y de nuevo Jesús sigue reiterando en el 26, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concebido al Hijo tener el vida en sí mismo y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que Él es el Hijo del Hombre. Aquí el texto nos habla y exalta a Jesús y lo pone y Él se declara Dios. Por eso es que tenemos que reconocer que Jesús es Dios. Y eso es todo el propósito de Juan en este texto bíblico. Que a nosotros nos quede bien claro que Jesús es Dios. Que no es inferior, que no es como que Dios está aquí, Jesús está acá, aquí abajito. No. Los dos son Dios.